la de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas de Proust, y la ley de las proporciones múltiples. ¿Se acuerdan más o menos de lo que iba esto? Sí, profe. Sí, profe. Lo vimos con el otro profe. Sí, simplemente yo las traía para refrescar ese conocimiento que es sobre lo que vamos a trabajar y aplicar hoy día en algunos ejercicios típicos de química, donde están presentes siempre estas leyes. Vamos a empezar con un ejercicio cuyo consigna es la siguiente. ¿Ven ahí? ¿Puede alguno de ustedes ver? Ahí se ve, profe. ¿No se ve? Sí, sí, sí. Ah, bien. ¿Qué dice? Al analizar dos muestras que contenían estaño y oxígeno, se encontraron las siguientes composiciones. Muestra A, 39,563 gramos de estaño y 5,333 gramos de oxígeno. Muestra B, 29,673 gramos de estaño y 4,000 gramos de oxígeno. Indica si se trata del mismo compuesto o de compuestos distintos. Bien. Acá estamos teniendo dos muestras de los mismos elementos que se combinan entre ellos y me van a dar un óxido. El tema es, ¿este óxido es el mismo o son distintos de estaño? Puede ser que el estaño puede formar más de un compuesto. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta? ¿Cuál de las leyes que aparecen a ustedes de las que hemos visto puede aplicar acá? La ley de Avogadro. ¿Se acuerdan de la ley de las proporciones definidas de Proust? Es la ley de Proust. Eso, bien. ¿Y qué deberíamos hacerla para poder aplicar la ley de Proust con este problemita? ¿Qué dice la ley de Proust? ¿Alguno se acuerda? Deberíamos igualar en la fórmula. Algo más simple. ¿Se acuerdan que decía? Bueno, es muy interesante que cuando uno trabaja en la práctica de la resolución de ejercicios, está con algún apuntito la teoría en relación al tema para poder ver, ¿sí? Y refrescar un poco ese conocimiento. La ley de Proust, algo así, dice que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en proporciones de masas fijas. Ah, decía que Profe, la hay masa una de constante. la sumatoria de la masa de los reactivos era igual a la sumatoria de las masas del producto. Esa es otra ley. Esa es la ley de Esta es la Lavoisier. ¿Puedo hablar, profe? Sí, cómo no. La ley de Proust dice que la masa de A sobre la masa de B nos da una K, que es una constante de proporción. Muy bien, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber si estos dos compuestos son, estas dos muestras son del mismo compuesto, entonces, ¿qué tendría que hacer? Ese cociente. Fijémonos en aquí. Tengo los datos. Yo puedo sacar así los datos para clarificar, ¿no es cierto? Después, para poder resolver un problema. Del compuesto A, cuáles son los que tengo del estaño y del oxígeno, y del compuesto B, los datos del estaño y del oxígeno. Y la resolución de esto es simplemente lo que se somete a este cociente entre las dos muestras, de los compuestos, los elementos. Si me da igual ese cociente, como verán ahí en la resolución, es que estamos hablando de la misma muestra.
o del mismo puesto, digamos, con la misma muestra. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Profe, Sí, o sea profe, que sería tenemos que igualar la fórmula para que nos dé la misma densidad del material, o el mismo No peso. es densidad, es masa sobre masa, por lo tanto es un número adimensional. Lo que pasa que lo hacen siempre en proporciones de masa fija, ¿sí? Entonces lo que yo voy a sacar de esos dos cocientes es ese valor fijo, que es una constante, como dice el compañero. Es decir, que cualquier masa de oxígeno para formar el mismo compuesto siempre va a ser proporcional, como se dice. Todas estas, A igual a B, igual a 7,418. Esa es una constante, no es ninguna variable, es un número adimensional que me indica la relación o la proporción en la cual se combina el estaño con el óxido. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Que eso es lo que dice Proust. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto? No, profe. Bien. Supónganse que tengo este otro problema entonces, que es de lo mismo. A ver, ¿cómo lo resolvimos? 72,9 gramos de magnesio reaccionan completamente con el gramo de nitrógeno. ¿Qué masa de magnesio necesita para que reaccione con 927 gramos? Recuerda cuando hablamos aquí de las leyes, sobre todo la de Proust, estamos hablando de reacción completa. ¿Qué significa eso? Que lo que se coloca extractivo va a formar un producto, haciendo obviamente referencia a la ley del Lavoisier. Todo lo que coloque va a formar un producto. Entonces, en función de lo que vimos en el ejercicio anterior, ¿qué parece que podemos hacer aquí? Y hacemos que reaccionen y lo que sobra, sobra y ya está. Bueno, pero para aplicar las leyes, estamos trabajando las leyes aquí, entender el concepto de la ley, porque hasta acá estamos trabajando reacciones con las fórmulas con ustedes, sino simplemente estamos tratando de aplicar los conceptos de la ley de proporción, porque después me sirve para resolver cualquier problema. Profe, Sí. ¿no deberíamos dividir los 72,9 gramos de magnesio sobre los 28 gramos de nitrógeno, multiplicar el producto de eso por ¿A qué va a ser igual 9,27 esto? a la masa proporcional? Y Vos ahí me eso lo decís 72,9 dividido 28. Sí, ¿Sí? Estos son gramos. Igual a, ¿se ve bien ahí? sí, eso da 2,60. Bien, ¿y a qué va a ser igual? El problema que tengo, ¿cuál es? Que tengo que tener ahora, quiero saber cuánto de magnesio reacciona con nitrógeno, ¿no es cierto? ¿Cuánto de nitrógeno decía el problema? 9,27 9,27. o 28, creo. Bueno, no importa. Y acá tenemos, a esto se le llama una relación de proporciones, es decir, que la relación entre la masa de magnesio y la masa de nitrógeno va a ser igual a una constante, que también se tiene que cumplir en el vínculo entre los 9,27 gramos de nitrógeno y el de magnesio que vayamos a calcular. Ustedes han visto proporciones en la escuela y pueden resolver esto, ¿no es cierto? Esto también se puede resolver, ¿está mejor? Sí, Con una regla de 3 simple, que le llamamos. Decimos 72,9
9 gramos de magnesio reaccionan con 28 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, estos 9,27 de nitrógeno me salió al revés, pero el orden no. ¿Con cuánto de magnesio va a reaccionar? Que es la misma X de las proporciones. Porque si yo despejo la X de acá, ¿a qué me va a quedar igual? Numéricamente hablando. A 72,9 sobre 28 por 9,27. Bien. Y si hago esta regla de 3 simple, va a ser exactamente lo mismo. Esto por esto dividido 28, que es una regla de 3. O sea que esa X, cualquiera de las dos fueras, de las dos formas, va a ser igual a 72,9 gramos de magnesio por 9,27 gramos de nitrógeno dividido 28 de nitrógeno. ¿Sí? Gramos, por supuesto. Eso da 24. Eso da 24,13. Bien, ese sería, esto es una El aplicación peso todo. de la ley de proporción definida de Proust. La relación entre la masa de los reactivos va a ser siempre una constante. Y por lo tanto, siempre puedo hacerle igual a la relación de la masa problema. Esto es el dato y este es el problema que tengo para resolver. Entonces, despejando de ahí, puedo determinar cuál es esa masa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, acá vamos a ver esto mismo que les acabo de escribir para que les quede un poco más claro, digamos, el planteo. De vuelta, para tener una, digamos, una descripción de los datos, porque lo importante es poder tener claro cuáles son los datos para poder trabajar el problema. Y luego, cómo se plantea el valor de la X a partir del problema. Fíjense que acá en resolución, la regla de 3 está planteada de manera que no me quede al revés como me quedó a mí, pero en definitiva, numéricamente es lo mismo. ¿Estamos? ¿Está Sí. claro? Sí, profe. ¿Vamos entendiendo ahí? Bueno, en realidad, casi todos los ejercicios que uno haga en la química después, ya aplicando problemas donde, para resolver conformación de productos, generalmente hace uso de estas leyes. Esta es la ley de Proust. Y ahora vamos a ver cómo se aplica la ley del Lavoisier. ¿Voy muy rápido? No, profe, también. Ah, bien. Bien, bien. No sé cuántos me siguen y si hay alguna pregunta para los que no estoy viendo, recuérdense, para los que no tienen micrófono, no estoy viendo los mensajes, así que alguien me transmite, por favor, si alguno Bueno. tiene alguna duda. Bueno, profe. No, igual no dijeron nada los chicos. No sé si Bien, quedaron colgados. bien. Entonces seguimos. Acá en este caso, veamos qué es lo que sucede. Voy a reaccionar experimentalmente 4,7 gramos de un elemento A de los siguientes, reacciona por completo con 12,8 gramos de elemento B para originar 17,5 gramos de un cierto compuesto. Es decir, AB reacciona para formar un cierto compuesto AB. Fíjense ustedes la cantidad de forma.
vínculo tiene con la cantidad de problema, de reactivo? ¿Qué dijo, profe? Se lo trabo. Que fíjense que la cantidad de producto o de compuesto, si tiene vínculo con las cantidades de los reactivos. Sí, profe, es la suma de las dos más, de los 2 gramos de los elementos. Bien, Nadine. Eso significa que estoy aplicando la ley de conservación de la masa. Es decir, lo que yo coloco como reactivo, lo voy a obtener como producto. Siempre que reaccionen por completo. ¿Estamos? Ahora, mantengo la cantidad. La pregunta es, si mantengo la cantidad de elemento A, o sea, 4,7 gramos de A, lo hacemos reaccionar con 11,5 gramos de B. ¿Cuánta cantidad de compuesto se va a formar? 16,2 gramos. Acá tenemos que aplicar Proust. En serio, si son el mismo compuesto, yo lo modifiqué, y estas las masas, modifico A. Entonces acá, en la primera parte, me dice que reacciona con 12,8 de B. Pero ahora estoy poniendo menos de B. ¿Qué va a pasar? Si estoy trabajando con el mismo compuesto. No se cumpliría la proporción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O más o menos? Más o menos. No, yo no entendí bien. ¿Lo puedes repetir, profe? Justo se le empezó a cortar, por eso. Bien, que digo, si A necesita para reaccionar por completo 12,8 gramos de B, yo quito algo de B. En la segunda reacción, fíjese que ya no tengo 12,8, sino tengo 11,5 gramos de B. Entonces, ¿van a reaccionar los 4,7 gramos de A? ¿Totalmente? No. No. No, porque tengo que mantener esa proporción que nos da o nos establece en la ley de proporciones de Proust. Entonces, podría plantear, fijémonos acá. En la primera muestra, podríamos llamarle así, tengo 4,7 gramos de A y 12,8 de B. Ellos reaccionan completamente, por lo tanto, la suma de ambos me da 17,5 gramos, que es C. La pregunta ahora es, si coloco 4,7 gramos, pero solo 11,5 de B, ¿cuánto realmente se me va a formar de C? Sería una incógnita, pero la masa del compuesto A solamente queda como que sobra, ¿no? Va a reaccionar lo mismo, pero sobra esta masa. Muy bien. ¿Cuánto va a sobrar? Lo que la proporción con la que reaccionan, la proporción de masas fijas, lo permita. Entonces, ese valor de A que puede reaccionar, que realmente va a reaccionar, lo puedo sacar con esa regla de 3 simple aquí. Claro, profe, pero ahí no nos daría el compuesto C, sino nos daría cuánto tendría que ser de A. Exactamente, pero primero para saber cuánto me va a dar de C, tengo que saber cuánto reactivo realmente reacciona. ¿Me entiende? Sí. Entonces, lo que voy a obtener en la resolución es cuánto de A verdaderamente está reaccionando. ¿Cuánto sería ese valor?
A mí me da 4,22. 422 gramos de A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con su compañero? Yo no sé cómo hizo el cálculo, así que... ¿Cómo Sí, sería esta regla? sí, da. Multiplicar 11,5 gramos de B por 4,7 gramos de A y luego los dividimos Dividimos en por 12. 12,8 gramos de B. Bien, Leandro, así es. Ah, está perfecto. ¿Cuánto dio? 4,22 gramos de A. Ah, sí, también me da igual. Entonces, profe, a eso, a 4,7 gramos de A, inicialmente tendríamos que restarle lo que nos dio, 4,22, para saber No, cuánto en sobra o realidad, no. bueno, si usted lo resta, ¿qué le va a dar? Lo que no reacciona, Claro, lo que sobra. lo que sobra, exactamente. Pero como la pregunta dice cuánto se forma de compuesto, ¿cómo hago para saber cuánto se forma de compuesto? Sumamos el Sumándolo. 4,22 y le sumamos el compuesto B, la Muy masa del bien. compuesto B. A La más B. muestra de la segunda A más B, muy bien. A más B, pero de la segunda muestra, obviamente. Claro, nos Entonces, daría 15,72. 15,72. Muy Ese bien. sería el compuesto C, es decir, el compuesto resultante. Exactamente. La X que figura ahí en el cuadro. ¿Mm? Esto lo que me permite ver es justamente que por más que yo coloque más de un reactivo, la reacción siempre se va a hacer en proporciones de masa fija. ¿Mm? Entonces, por más que coloque de uno, el otro se va a acabar antes y no me va a quedar más de B en este caso para poder reaccionar con A. Entonces ese A va a quedar como reactivo. ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿y podríamos sacar la constante si dividiéramos las masas? exactamente, debería ser así. ¿Y Por ejemplo, cómo sé qué poner en el divisor o en el dividendo? y cualquiera de los dos, el orden no importa, nada más que respete A vaya arriba y B abajo, o B abajo y A arriba. La constante, el valor tiene que dar una constante. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería acá la constante? A ver, ustedes, ya voy a cambiar, vamos a ir a la pizarra y díganme cuáles serían los valores para una de las relaciones. Del primer dato, ¿cuánto teníamos? La primera muestra decía 4,5. 12,8 de B, 12,8 de A. de A No, dividido, de no, de B. B, De B, de B. dividido, Dividido en 4,7 de A. En la primera muestra era 5,5 de compuesto A. no, No, era 4,7. siempre el mismo, 4,7. A ver, Y bueno, pero después cambiaba, claro. El cociente sería 2,72. No sé si a otros le da lo mismo. bien, 12,8 y 4,7 y 11,5 dividido el valor, 11,5 gramos de B dividido el valor que obtuvieron con la regla de 3. Los 4 4,22. 22 gramos de A. Sí, da lo mismo. Exactamente. Debe dar lo mismo porque justamente lo que está reflejando acá en esta operación matemática es lo que químicamente expresó Proust, ¿sí? Que siempre lo van a hacer en proporciones de masa fija, siempre y cuando estemos hablando del mismo compuesto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, este cobre puede formar dos óxidos, el cuproso y el cúprico. Las proporciones de masa van a mantener cada uno de estos compuestos. Para un compuesto distinto, las proporciones no van a ser las mismas. Que elementos que lo conforman sean los mismos. ¿Está claro? Parece que corta un poquito. Sí, Ahí profe, se le se corta un poco. escuchó un poco distorsionado. Bien. Se trabó. Bien,
Pero creo que Eh, dijo prácticamente que si eran dos compuestos similares van a mantener su proporción. Exactamente, no similares, iguales, ¿no? Y si, por más que sean muestras distintas, si yo quiero saber si un compuesto, tengo dos muestras y descubro que son del mismo compuesto, al hacer esta relación, me permite darme cuenta que estoy con una muestra del mismo compuesto. Si no son los mismos, por los mismos elementos, por ejemplo, esto, esa relación no se va a cumplir. Entre ellos tienen la misma relación, pero entre los dos ya entra la ley de las proporciones múltiples de Dalton, que también tienen una relación entre ellos de números enteros y pequeños. Pero por ahora vamos tratando de aplicar las dos primeras leyes, que es la ley la ley de conservación de la masa, que es la que también me permite darme cuenta si lo que acabamos de hacer con el ejercicio anterior, darme cuenta que la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando alguno de esos reactivos está en mayor proporción que la establecida. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, veamos otro. ¿Ve? Lo dejo pensarlo, plantearlo y lo charlamos en 5 minutos. Si tienen alguna duda, me lo preguntan. ¿Se entiende la consigna? Sí, profe. Muy bien.
Profe, Sí, ¿puede ser que dé 60,87? no sé. Vamos a esperar un poquito a ver, compañeros, a ver qué dicen. Ah, no. No, A mí me no, dio no, no, no. 9,78. No sé. Sí, Pero da menos, me falta más. Me falta más ejercicios. Bien, a ver. Esperemos un ratito para ver cuál de estos dos es el... A mí me da 9,78. Ya va parecido al segundo. Profe, Sí, yo creo que también me da 60,8. muy Sí, bien. 60,87. Porque hago la relación de las masas y me da la misma proporción, que sería 2,04. Es una manera de corroborar si el ejercicio está bien. ¿M? O sea que a ustedes les sirve cuando hacen después una resolución de un ejercicio, poder plantear la ley de Proust a ver si están bien los cálculos. Pero en Sí, este caso no profe. tendríamos que restar porque reacciona completamente. Completamente, pero a mí en el otro caso me daban los dos datos de las dos muestras. En cambio acá, en la segunda muestra, tengo una incógnita. Puedo plantear proporciones, puedo plantear regla de tres simple, ¿m? Claro. Pero debería darme, alguno lo hizo más o menos como para poderlo mostrar Profe, yo lo que hice fue sumar lo que es azufre y zinc. Eso me dio ¿cómo es esto? la cantidad total que se puede. Ajá, la cantidad total. Y sé que con 16 de azufre me da 48,7. Le hice una regla de 3 simple con 20, ¿cuánto me da? Y ¿Y me cuánto le da? da 60,87. ¿Mm? A ver qué opinan el resto. Sí, yo hice regla de tres simple, lo hice todo en la calculadora. O sea que no lo escribió. No, no lo ¿Cómo, escribí. cómo Yo sí sería? le escribí. Ah, ¿y la puede mostrar? No. ¿Está muy desprolijo? En la próxima vamos a tratar de hacerlo, escribirlo prolijito, así los puedan poner en la pantalla y ver cómo lo han planteado, ¿sí? Ok, ok. Para que vamos también participando, viendo lo que escriben. Porque hablar sobre los cálculos es más fácil después mostrar cómo se hizo el... ¿Alguno más que pueda decir qué es lo que hizo? A ver si es que estoy en la computadora, ya me voy a fijar si por el teléfono puedo conectarlo. Está O bien, sea, también conectarlo. para la A próxima mí lo... me dio, ¿Cuánto le dio? a mí me dio 9,78. Yo sí puedo mostrarlo, creo. A ver, Micaela. A ver, Micaela. Ahí se ve. A ver, no. Yo te digo cuando se vea. Déjalo quieto. Dice 16 dividido 32,7. por 20. 20. Por 20. ¿Qué opinan? A ver, el Elías también está ahí. Ahí Que no sé hagan si lo como... ven. A ver. Si él plantea con los totales. Si con 16 va a obtener 48,7 del compuesto ya.
¿Mm? Con 20, ¿cuánto va a obtener? Son dos planteos distintos. ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? Para mí no podría ser menor. Ujú. Exactamente, no podría ser menor porque estoy colocando más de uno de los reactivos. ¿Mm? A mí me da 40, profe, reactivo del... ¿Y pueden mostrar? Sí, sí. A mí lo que me causó rareza es por qué daba el 9 y como que me estaba fijando qué es lo que estaba haciendo mal. Está bien, muy bien lo suyo, la conjetura. Su compañero dice, si el problema dice que tiene 16, reaccionan con 32, ¿m? 7, y me va a dar una cantidad X de producto, sumando los dos masas, con 20 me debería dar más porque estoy colocando más. Pero, en realidad, lo que me está pidiendo es no cuánto se forma, sino cuánto voy a necesitar del otro reactivo. ¿Mm? Regla 3 simple. Profe, creo que la pregunta era cuánto era el compuesto final, me parece. Veamos. Por eso yo dije que era 60,8, porque lo sumé a las dos masas. Sí, dice qué cantidad se obtendrá al combinar 20 gramos de zinc con la cantidad, perdón, 20 gramos de azufre con la cantidad adecuada de zinc. Ajá. ¿Sí? Y De sería este, la suma de esas dos. O solamente exactamente. tenemos que sacar lo que es el zinc. No, la suma de los dos. Lo que está Ah, preguntando es qué cantidad se va a formar. sí, Total, sí. ¿no? Sí, Entonces, porque si no al 60S le restaríamos los 20 de azufre. no tiene por qué restar si forma parte del A compuesto. mí, a mí me dio 40,87. 40,87, el planteo del que estás hablando es de la cantidad de azufre que se combina con 20 gramos. ¿Mm? Perdón, la cantidad de zinc que se combina con 20 gramos de azufre. 40. Entonces, entonces, ¿cuánto voy a obtener de 60. Sí, Martina. Yo ahí mandé una foto al chat de lo que yo hice. Se puede A fijar. ver, veamos. Veamos acá, a ver si podemos abrir. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio. A ver si lo podemos traer aquí. ¿Mm? Ella hizo lo mismo que yo. Sí, 40,87. profe, lo mismo. En la regla de 3 ¿Cuánto le simple. da? ¿Y cuánto le da? 40,87. Sí, pero la pregunta es cuánto azufre ahí se ve. Hay que sumarle el 40,87 más el 20. Sí, sí, 60,82. sumé y me dio 60,87 Muy el bien, compuesto. así es, Martina. ¿Están viendo el problema de que cómo lo resuelto Martina? Ah, claro, Sí, sí. claro, ahora sí, ahora sí. Claro, digamos, dice 16 gramos de... ¿Lo están viendo ustedes? Sí, profe. Ah, bien. 16 gramos de azufre reaccionan con 32,7 gramos de zinc. 20 gramos de azufre, por tanto, van a reaccionar con 40,87 gramos de zinc. ¿Mm? Profe, ¿usted preguntó si está compartiendo pantalla? Sí, sí, se ve No, no está compartiendo. Ah, ok. Ya me mato acá cómo hacerlo. A ver si lo puedo... Yo porque lo había descargado la imagen, lo estaba viendo. Ah, ok. Vamos a ver entonces. Sí, yo también. Ahora estoy chiquita acá, no sé cómo hacer más grande. A ver.
bueno, no me ha sido fácil poderlo mostrar, pero después vamos a ir a la resolución acá, que es muy bien Matías. Veamos cómo es el planteo. Aquí tienen los datos, ¿sí? De la muestra 1, donde dice gramos de azúcar con los 32 de zinc. Con 20 gramos, ¿cuánto de zinc voy a obtener? Y eso serían los 40 pico que salen del resultado de la regla de 3. Ahora, para saber cuánto producto de sulfuro zinc se va a formar, tengo que sumar más. Entonces serían 60, el resultado sería 60,87. 87. ¿Sí? ¿Se entendió? Algunos se quedaron, lo que pasaba con el 9, que vi, después planteando lo de la regla de 3 o la proporcionalidad, no está planteándolo bien. Luego vamos a ver si, cómo podría ser el planteo para que se pueda comprender para aquello que no ¿sí? Sí, en la primera muestra dice que tengo 22, los datos por el 7. 22,7 gramos de zinc, ¿sí? Se van a reaccionar completamente con 16 de azufre. 16 gramos de azúcar. Esta es mi incógnita, es mi X. Esa X tiene que reaccionar con los 20 de azúcar. 20 gramos de azúcar. ¿Mm? Entonces, cuando yo planteo, dejando mi incógnita siempre en el numerador para que sea más fácil de explicar, puedo obtener cuánto es el valor de zinc que necesito para que reaccione por de azufre. Eso me va a dar la cantidad de azufre, que es 87. 87. Pero esto es zinc. Ahora, para saber cuánto se forma, porque esto, en la primera reacción se separa un 2, la suma de los 2, porque están reaccionando completamente. No hay aquí ninguno de los reactivos que esté en exceso. Entonces, el verdadero resultado del ejercicio sería 60 por 87. ¿Está claro? Profe, ¿podría volver a explicar? Pues se le cortó y no entendí eso. ¿Cuál parte? Entendí la fórmula, pero no sé de dónde sacamos el más 20. Del dato, porque me pregunta cuántos del dato del problema, porque me dice cuánto zinc va a reaccionar con 20 gramos de azufre. Es decir, yo tengo 20 gramos de azufre de reactivo y 40,87 gramos de zinc. Entonces, los dos, cuando se combinan, forman 60,87 gramos de sulfuro de zinc. Profe, se le entrecorta. Ah, bueno, vuelta Ahí, esa última parte. Que yo los 20 gramos de zinc es el dato que me da mi problema. Quiere saber 20 gramos de zinc, perdón, de azufre, 20 gramos de azufre, quiere saber cuánto zinc para reaccionar. Y obtengo por el 3, que son 30,87. Ahora, esos son los reactivos. ¿Cuánto producto se va a formar? La suma de los dos reactivos.
Ah, ahora sí. Ya está, ahí está. Bien. Ok, bien. Y en la primera, ¿cuánto se va a formar? La primera muestra. 48,7. A 48,7. Muy bien, exactamente. ¿Estamos? Por la conservación de la masa, eso me estaba diciendo. Exactamente, porque hay conservación de la masa. Claro, no la entendía por eso. Claro, siempre que haya reacción completa, es decir, todo lo que está como producto, perdón, como reactivo, se transforma en producto, no queda nada reactivo. ¿Está claro? Más adelante vamos a ver que esto no es más común, porque en realidad generalmente se trabaja con exactamente las masas fijas y proporcionales que se producen. Pero es un poquito, o si el algo muy barato, lo dejo a ojo, o sea, en realidad es un poco más compleja que esta. Pero es interesante saber aplicar la ley porque va a haber, poder hacer cálculos. Lo que cuando se reacciona completamente hablamos de las cantidades estequiométricas. La química dice cantidades estequiométricas. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Y acá aplicamos otro. ¿Puede ver bien ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahí tienen. A ver este cómo sale. Si la proporción en masa, dice, en la que se combinan carbono y oxígeno para dar monóxido de carbono es a 4, 3 dividido 4, ¿qué cantidad de oxígeno reaccionará totalmente con 12 gramos de carbono? ¿Y qué ocurrirá si deseamos combinar 12 gramos de carbono con 17 gramos de oxígeno? ¿Se comprende la consigna? La primera sería 16 gramos de oxígeno. Muy bien. ¿Todos piensan lo mismo? Sí, profe. ¿Cómo Bien. sería eso? Porque multiplícalo. Dice la relación entre carbono y oxígeno es 3/4. Si tenés 12, ¿cuánto vas a tener en 4? 16. Exactamente. ¿Estamos, hija? ¿Y Sí, qué pasa profe. si Yo no entendí. no entendió? Dice la No. relación. A ver, vamos a ver un poquitito. Vamos a ver en la pizarra. ¿Y en la otra será que nos sobra un oxígeno nomás? Muy bien. No sé quién es el que lo dice porque estoy borrando ahora. Bien. Ese es el sentido del. Una pregunta está curiosa porque estoy colocando un poco más de oxígeno que necesita un poquito. Dice que la No se relación. entiende, profe. Ahora, a mí no me entienden. Sí, es que como que se entrecorta, sí. Se entrecortó. Bueno, ahora lo vuelvo a explicar. Pero dice que la relación entre carbono y oxígeno, o sea, carbono y el oxígeno es igual a 4 a 3 sobre 3 sobre 4. 4. ¿Sí? Esos son los números enteros y pequeños del globo. Ahora, si yo coloco 12 gramos de oxígeno de carbono, ¿cuánto oxígeno voy a necesitar? ¿Sí? Si despejo de acá la X, fíjate en la relación. 12 sería multiplicar 4 veces 3. Y si multiplico 4 veces 4, me va a dar 16. 16, que es el valor de X. Si yo despejo X de acá, X igual
a 12 gramos de carbono por 4, perdón, sí, por 4 dividido por 3. ¿Sí? Va a dar 16 gramos de oxígeno. Esta relación es una relación no exacta un número, sino la relación que existe entre el número mayor y pequeño entre los dos. Entonces, una constante, también 3 dividido por 4, que si dividido por 16, tiene que dar exactamente el mismo valor. Parece que cortan un poquito. Yo sí, ya entendí. Bien. Si ya entendió, entonces dice la pregunta siguiente. ¿Qué va a pasar si coloco 17 gramos de oxígeno? Con 12 gramos de carbono. De carbono lo mantengo la misma masa. Solamente sobra. Se Va a pierde. sobrar. Va a sobrar 1 gramo de oxígeno. Porque yo con 12 gramos de carbono, 2 gramos de carbono necesito solamente 16. Entonces, habrá 1 gramo de oxígeno que no va a reaccionar. ¿Sí? Veamos por qué. Porque, digamos, 12 gramos de carbono más 16 gramos, que es la relación mínima entre los dos, debe dar 28 gramos de monóxido de carbono. Si mantengo fija más de uno de ellos, la otra masa también se tiene más del carbono. Entonces, aquí con resultado de colocar 17 gramos de carbono, voy a tener los 28 gramos de carbono, 1 gramo de oxígeno que sobra en los reactivos, que no reaccionó. ¿Entienden? Es decir, acá está puesta la ley de proporción Brooks, en práctica, la ley de proporción Brooks, en práctica, la ley de conservación de masa. Por más que yo coloque mayor cantidad de algunos de los reactivos, va a haber un límite de reacción que está dada por esta relación de 3 a 4. Siempre se tiene que mantener, que es la constante. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos por el último de estos, con este tema, para ver si podemos introducirnos al tema siguiente. A ver eso cómo les va. Si 24 gramos de magnesio se combinan exactamente con 16 gramos de oxígeno para tomar compuesto de magnesio, ¿cuántos gramos de oxígeno formado? A partir de 6 gramos de magnesio, ¿cuántos gramos de oxígeno se combinarán? Especifique qué ley se aplica en cada caso. Tengamos segundo que todos los resuelvan como poder dar algún resultado, ¿sí? Resuelvan y un minutito y ahí seguimos charlando. A ver cuál es el resultado. Profe, en la primera no serían 40 gramos de óxido de magnesio. Yo tomo 40 gramos, a ver qué dicen el resto. Sí, para mí también. Claro, porque Bien. se combinan 24 más 16, 40. ¿Qué ley estoy poniendo ahí aplicando en ese caso? Conservación de la masa. La de la ósea. Conservación de la masa. Ley del agua ciel y de conservación de la masa. Vinculen lo que dice una ley con el nombre, porque después es un tema que se toma en la teoría. ¿Sí? Digamos, el profe toma estas leyes para luego hacer el desarrollo teórico de los exámenes. Ah, profe, Profe. tengo una pregunta.
A nosotros nos dieron las notas del examen de teoría, pero el de práctico no. Sí, ahora las dieron, sí la pasaron el otro día. Ah, ¿dónde están? Ahí fíjate en el grupo, mandaron foto. A ver si lo encuentro, ahí te lo remarco. Sí, ya Dale, estaban gracias. los dos. Dale, Fran. Profe, ¿no sería 4 gramos de oxígeno en la B? A ver qué dice el resto. Para mí también yo hice un Sí, cálculo así porque en el aire. claro, la relación sería 3 medios. Muy bien. Entonces ahora se tiene que respetar. ¿Y cuánto dio entonces? 4. 4 Yo porque opino- sería igual que hacer 6 cuartos, y es lo mismo que 3 medios. Exactamente. ¿Está claro para algunos? Para algunos ya, digamos, ¿y qué ley estamos aplicando ahí? La de Proust, la de La proporciones de- definidas. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Es decir, pudieron captar cuál es la esencia de estos problemas, ¿sí? Aplicación de las leyes. ¿Alguno tiene dudas con respecto a cómo es la resolución de este problema? ¿Podrías repetir cómo se hace en la B? Bueno, a ver, ¿alguno que le pueda repetir Yo puedo aplicarle si quieren. A ver, No sé quién fue la que preguntó, pero creo que Mica. bueno, Mica, mira, Micael. vos haces 24 gramos de magnesio dividido en 16 gramos de oxígeno y te da una fracción que sería 3 medios. Esa sería la relación porque dice que se combinan exactamente. Entonces, ahí quiere decir que 3 gramos de magnesio se combinan con 2 gramos de oxígeno. Y cuando vos tengas 6 gramos de magnesio, ¿cuánto será para lo de oxígeno? Y te dará de 4. Si te pones a ver, 6 dividido en 4, es decir, 6 cuartos, sería lo mismo que 3 medios. Ahora Bien, digo, gracias. sí, O te guías del peso que tiene el elemento y listo. ¿cómo es eso? Porque el oxígeno recién vimos que pesaba 4 gramos, ¿no es cierto? Si No, sí, tenemos 6 gramos de magnesio, obviamente que pero va a mi tener un incó- solo oxígeno. mi incógnita son esos 4 gramos, yo no lo sé. O sea, con los datos no lo sé. Después puedo inferir, pero en definitiva lo que está planteando su primer compañero sería, Micaela, este planteo. Si 24 gramos de magnesio me da 16 gramos de oxígeno en esta proporción, esto le da esta relación que da los números enteros y pequeños de la ley de proporciones definidas. Ese número tiene que ser igual a 6 gramos de magnesio, que es el dato que usted tiene para obtener cuántos gramos de, la de aquí serían los gramos de oxígeno. Y aquí lo puede despejar. Si ustedes tienen dificultades para despejar estando en el denominador, la puedo plantear al revés, ¿sí? Para que justamente me quede en el numerador y no me haga lío. Entonces, lo único que tendría que hacer es invertir el orden de los datos. Y el resultado tendría que ser exactamente lo mismo. Esa relación, va a tener X, me va a dar el valor de 4. Si esto es si 24 gramos de magnesio acción con 16 gramos de oxígeno, 6 gramos de magnesio, un cuarto de oxígeno lo hagan. Con esta es igual a este. El resultado le va a dar esos 4 gramos, que es esta relación. Y otro que no haya entendido el planteo del compañero.
Profe, ¿estuvo bien entonces lo que dije del peso del elemento? Vuelvo a repetir el peso del elemento, a ver. Pero usted lo plantea a partir de que ya obtuvo los 4 gramos en sí. Entonces, ya puede ser como una manera de aplicar justamente cuánto es la cantidad mínima. ¿Por qué dice usted eso? Porque estos serían los valores de las masas atómicas de los elementos, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, a partir de ahí, porque coinciden en este problema justamente para poder trabajar la imaginación, y obtener el dato. ¿Trae la claro? Profe, Bien. Entonces, creo que con estos ejercicios tenemos ya un panorama de cómo tiene que trabajar con la utilidad de las leyes fundamentales de la química. Nosotros le damos aquí después de lo sucesivo, todo el tiempo estamos trabajando con este a ver más adelante cómo, sin darse cuenta, están aplicando las leyes. Bien, entonces, vamos a dar un cierre al tema de las leyes para, un poquito comenzar los cálculos de las masas, los conceptos de las masas, concepto de mol, número de Avogadro, que también ya lo hemos visto, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces nos vamos a introducir un poquitito con esto para que podamos profundizar en la próxima clase, porque ya nos está quedando poquito, entonces vamos a simplemente ver algunos conceptos que han visto, la última clase, supongo, donde hablamos de masa atómica relativa, de masa atómica, de masa molar. Es simplemente como para leer y recordar algunos conceptos. Donde la masa atómica es la masa promedio, los átomos de un elemento, y se determina a partir del propio grado de la masa atómica de todos los isótopos que puedan existir de ese elemento. ¿Sí? Sé que han visto el concepto de isótopo ya también. Acá en este momento no vamos a trabajar con ese concepto, sino aplicar este concepto a el cálculo de esas masas atómicas. La masa molar, cuando tenemos ya una molécula, ¿cómo se obtiene la masa de toda esa molécula, sumando las masas atómicas de los elementos que la componen? ¿Sí? Vamos a trabajar ese concepto para hacer algún ejercicio de cálculo. Necesitamos conocer cómo obtenemos la masa atómica de los elementos de la tabla. Masa atómica relativa, puse esta plaquita porque fíjense que en el hidrógeno hay tablas donde el número atómico siempre se encuentra en el margen superior izquierdo, que es un número entero, que siempre hay una confusión entre el número atómico y la masa atómica. Entonces, el número atómico generalmente se lo coloca en ese extremo izquierdo, y la masa atómica puede tomar distintas posiciones, como verán en estos dos ejemplos que le coloco. En uno está abajo y en otro está Profe, arriba. disculpe, Sí. ahí me mandó un mensaje Elías Müller que se le cortó el internet. Ah, bueno. Este último pedacito que es bastante simple y que ya son, vamos a trabajar con ejercicios que ya están en la guía. Por ejemplo, en la guía creo que es la unidad 4, porque hay dos unidades que ustedes las van a ver, la 2 y la 3,
la van a ver en laboratorio. ¿Ven acá cuál es la diferencia donde están ubicadas las masas atómicas? Sí, profe. Advierte claramente que la masa atómica siempre va a tener decimales. ¿Por qué? Por ese promedio con con la cantidad de isótopos que existan. En el caso del boro, la masa atómica muchas veces se suele redondear. Según con la exactitud que necesito trabajar, puedo tomarlo todo como número entero igual a 11 o tomar 10,8 para ser más preciso, ¿sí? Generalmente aquí se toma dos cifras, para los cálculos que nosotros hacemos, dos cifras después de la coma, pero por ejemplo en el caso del hidrógeno es 1,01, que es prácticamente como decir 1, no influye en el cálculo. Entonces muchas veces esos números que están más cercanos a un entero se los toma como tales, ¿sí? En el caso del boro lo tomaríamos como 11 directamente. Bueno, por eso le digo, ahí en ese caso que hay 20 centésimas de diferencia, no es lo mismo que en el hidrógeno donde prácticamente no hay diferencia entre 1 y 1,01. ¿Sí? Entonces, en el caso del boro, muchas veces se redondean a las dos primeras cifras decimales. ¿Se entiende? Hay elementos como boro que tienen su promedio a 35,449, entonces se suele tomar directamente 25,5. Son por los elementos un número exacto. Con la práctica vamos a ir viendo eso. En general vamos a tratar de tomar dos cifras ahora para hacer ejercicio. No. Lo que quiero decirles es que para hacer este ejercicio es muy importante contar por tabla periódica. Y tenerla a mano, digamos. ¿Está todo en condiciones? Tengo que calcular la masa molar de los siguientes compuestos. Entonces, sé, porque esto suele dar el profe en práctica, ya lo han hecho. ¿Cómo hago para obtener la masa atómica relativa de cada uno de los elementos? Me voy a la tabla, después hago la sumatoria encontrada de cada uno de la cantidad de ellos publicados por su respectivo masa molar. Y en esto, en el caso de hacer el primero, en el caso de composición del compuesto A, a ver, aquellos que han hecho, hay muchos dieces en la práctica. A ver, ¿cómo se llama el compuesto A? Trioxonitrato de hidrógeno. Trioxonitrato de hidrógeno. Muy bien, Mica. ¿Y en tradicional? ¿Ácido? ¿Con qué valencia está el nitrógeno ahí? Con valencia... Valencia 3. No, Valencia No, 5. 5. La más grande. 5, muy bien. Entonces tiene la mayor valencia. ¿Sería ácido? Nítrico. Nítrico. Muy bien, Simena. Entonces, el ácido nítrico, ¿qué elementos tengo en el ácido nítrico? Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los datos que voy a obtener de la tabla serían sus masas atómicas relativas, ¿verdad?
1 para el hidrógeno, están redondeadas todas aquí. ¿Por qué? Porque el oxígeno, por ejemplo, es 15,9999. Entonces podemos redondearla a 16. El nitrógeno un poco de lo mismo. Y podemos redondear a 14. Entonces, en la resolución del ejercicio lo que tengo que plantear, la atomicidad de cada uno de ellos multiplicada por su masa atómica relativa. ¿Sí? Y voy a obtener al final lo que sería la masa de la molécula de ácido nítrico. ¿De la molécula o de un mol? ¿Qué cosa? Sería la masa de una molécula de ácido nítrico o de un mol. No, de una molécula. Porque para sacar del mol tenemos que multiplicar ese número por un mol. ¿Y usted piensa que un átomo de hidrógeno pesa, si yo le pongo valor en masa, 1 gramo? No, un mol de hidrógeno pesaría 1 gramo. Bien, entonces si yo sumo moles de átomos, ¿qué voy a obtener? El 63, eso. ¿Qué sería? La masa de un mol de molécula. Sí. ¿Sí? ¿Entiende? Ya vamos a ver el concepto de mol. Pero por ahora, lo que vamos a tratar de practicar es una destreza en el cálculo de las masas molares de esos compuestos que estaban en el ejercicio. ¿Sí? Eso vamos a hacer hoy y vamos a dejarlo ahí. A ver, planteemos para el B. Sería, ¿qué función química sería eso? ¿Un ácido, un hidróxido, una sal? Una sal. Una sal, Mica, muy bien. Entonces ahora le vamos a calcular cuál es la masa de ese mol de molécula. ¿Sí? Hacen ustedes solos y después compartimos el resultado. ¿Sí? A mí me dio 342, profe, no sé si está mal. No sé si está mal o está bien. A ver el resto. ¿Coincide con su compañero o no? A ver. No sé, nuestras masas.
te calculo perfecto. 342, dice su compañero que les dio. A ver, alguno otro de todos los que han participado que 4 sí no van a hablar del resto. No sé si entienden o no entienden. ¿Cuánto dijo que le dio? 342. Sí, a mí me da lo mismo. ¿No le da? Y a mí también me Me da da lo igual, mismo. profe. Bien, bien. A mí igual también me da lo mismo, profe. Entonces puede ser que esté bien, entonces. Veamos. Tengo 2 átomos de aluminio, entonces tendría que multiplicar 2 del aluminio. Da 342. Muy bien. Por 26,98. ¿Sí? ¿Cuánto azufre hay? 3. 3. Bien. Entonces para el azufre serían 3 por 32,06. Y para el oxígeno, ¿cuánto oxígeno hay acá? 12. Bien. 4 por 3, 12. 12 por 16. Hago estas multiplicaciones y la sumatoria me tiene que dar 342. Claro, de esta manera se hace el cálculo de estas masas. El problema que planteé, había varios más para resolver. Pero como ya se está haciendo la hora, vamos a terminar la clase por hoy. Espero que lamento mucho que no hayan tenido al principio un montón de dudas, pero con el transcurso de la clase se haya mejorado. Y eso me gustaría que la próxima clase también haya la participación activa, como hicieron algunos de los chicos que interactuaron, y eso es muy importante para poder comprender incluso cuando no entendemos, es decir, pregunten para que, porque esto cada vez se va a ir complejizando más, y entonces si nos vamos quedando en el concepto, después nos va a ser muy difícil tomarlo. Bueno, muchas gracias por haber participado en el grupo. Vamos a ver, puedo son todos ustedes. Les agradezco que hayan participado y nos estaríamos viendo el próximo lunes, entonces, ¿sí? No, Espero muchas que gracias. tengan una buena cursada en el resto del día. Y nos vemos la próxima. Chao. Bueno, nos vemos, Chao, profe. profe. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.